o es la moral, que yo siempre también insisto, dos cosas, tienen miedo y es legítimo o no, no se trabaja el miedo, no hay una estrategia, entonces no se sienten con capacidad de hacerlo. Al revés, a lo mejor se sienten, pero tienen miedo después los derechos humanos, que si le matan a uno del EPP, el comandante no se hace cargo tampoco, ¿verdad? Y después se quedan, ellos se quedan como pasó. En el tema de la Senat, que lastimosamente fue un accidente fatal con una niñita, que ahí no era guerrilleros ni nada, digamos, ¿verdad? Pero se van a ir presos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pasa también con los policías, que de repente, una guerra es una guerra, en una guerra muere gente inocente y gente no inocente, digamos, ¿verdad? Mira, hay mucho de lo que vos decís. Ahora, hay una cuestión que hay que puntualizar. El EPP, hay que distinguir, en primer lugar, EPP de ACA. Son dos cosas totalmente distintas. No digo que, con esto no digo que la ACA no sea un peligro y no haya que enfrentar y que sea positivo que se haya enfrentado, pero el EPP es un grupo mucho más profesional y sigue la línea de las FARC. ¿Qué hacen las FARC? Las FARC lo que hacen es cuando preparan un operativo, ellos tienen un camino de retirada. O sea, y en el camino de retirada van dejando cazabobos. Entonces muchas veces la gente dice, ¿por qué no le siguieron de noche? Sí. Bueno, si le seguían de noche y se metía un pelotón de 20 policías o de 20 militares o mixtos, probablemente iban a morir 10. Y bueno, iban a agarrar los cazabobos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. ¿Cuáles fueron los operativos que funcionaron? ¿Qué es lo que funciona cuando vos tenés un enemigo? Pero de día también hubo enfrentamiento. De día también hubo enfrentamiento, pero no ¿cuáles son los operativos? No, es que el cazabobo puede funcionar de día y de noche. Digo, no es de noche. Ahora, ¿cuáles son los operativos que funcionan? El operativo que funciona es un operativo donde hubo previamente un trabajo de inteligencia y un producto de inteligencia. O sea, una cosa es el trabajo de inteligencia que puede durar mucho y no llegar a nada. O sea, ¿cuándo está maduro el operativo? ¿Cuándo puede madurar un operativo cuando hay un producto de inteligencia? Y te digo, te pongo ejemplo, cuando se le abatió a Severiano Martínez en el Chaco, por ejemplo. Es el que Severiano Martínez en el Chaco, el primer abatido, que es el que ametralló la camioneta de uno de los mejores entrenados, es el que ametralló la camioneta de Cecilia Cuba. El segundo abatido, también al segundo abatido se le siguió 90 días, se le siguió. A él se le siguió desde la zona de, creo que de Jugañandú, se le siguió a través de diferentes métodos. En San Pedro, se le siguió hasta Cidepar, y cada abatido en un enfrentamiento en Cidepar. Y un tiempo después, otro enfrentamiento, donde cada batido Nimio Carozo. O sea, en los tres casos, te estoy dando tres ejemplos. Son combinaciones. Tres ejemplos concretos. Son estrategias diferentes. O sea, obviamente el trabajo de inteligencia es fundamental. Pero voy a lo siguiente. La gente dice que, o sea, muchas veces la gente te pregunta, ¿cómo lo que no se puede contra esta gente? Y yo le hago la siguiente pregunta a la gente que me pregunta esto. Le digo, ¿vos cuánta gente del EPP crees que fue capturada en toda la historia de la organización criminal? Nadie me sabe decir. ¿Vos sabés cuánta gente fue capturada? Tengo acá, pero... 40, alrededor de 40 personas capturadas, procesadas, con condena y cumpliendo condena o habiendo ya cumplido su condena. O sea, 40 personas. No estoy hablando de nuestra administración. O sea, no estoy haciendo una propaganda porque creo que esto no es para hacer propaganda. Estoy hablando del gobierno de Lugo, estoy hablando del gobierno de Nicanor, de González Macchi, o sea, estoy hablando de una historia de más de 15 años. Entonces, ¿qué pasa actualmente? O sea, entre el 2009 y el 2014 no hay secuestro del EPP. A partir del 2013, Cartes asume y cambia de estrategia. Y es lo que decía Euclid. Cambia de estrategia, forma una entelequia que en realidad no existe. En el Estado no existe la Fuerza de Tarea Conjunta. No existe porque no tiene presupuesto, porque no tiene una carta orgánica, porque no tiene una doctrina, porque no tienen entrenamiento, o sea, no tienen lo básico para que sea, no tienen una cadena de mando clara. ¿Cuál es la cadena de mando? El presidente y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y ese comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta tiene un rango inferior que el comandante de las fuerzas militares, que el comandante de su arma, que el comandante de la policía, que el director de zona, o sea, que los ministros. Entonces, ¿cómo puede funcionar una fuerza operativa
con sistemas de inteligencia diferentes, entrenamientos diferentes, Bueno, objetivos diferentes. bueno, a ver, Hay un problema de Entonces, disciplina, a lo que voy es, entonces vos tomás 40 capturas hasta el 2013, a partir del 2013